Hola, hola, entonces vamos a continuar con el curso. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar a hacer el cálculo de una inversa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, vamos a, ¿no? A hacer lo que es cálculo inversa de una función. Inversa de una función. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? En pocas palabras, significa que si tenemos esta regla de correspondencia, ¿ya? ¿Qué debe pasar si para yo poder hacer esto de acá? Despejar X en función de Y, ¿ya? ¿Qué características debe tener esta función f para yo poder despejar aquí? Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí x cuadrado menos uno, ¿no? Podré despejar x en función de y sin problemas. O cuando yo tenga este de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos se podremos despejar sin problemas? Entonces, hay algunos requisitos que tiene que cumplir la función f para poder despejar. Eso significa qué cosa? Hallar la inversa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer requisito que debe cumplir? El primer requisito que debe cumplir es que la función sea inyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar algebraicamente eso? Para dos puntos o dos valores en el dominio, si nosotros comprobamos que para imágenes iguales va a implicar que los valores son iguales, entonces significa que es inyectiva, ¿no? Geométricamente podríamos decir que una función f correla con y igual a f de x, es inyectiva si trazamos una línea horizontal, ¿no? Línea horizontal, ¿no? Debe cortar en un solo punto, ¿ya? Debe cortar en un solo punto. Por ejemplo, en este caso, corta en dos puntos, ¿no? Por lo tanto, esta función no es inyectiva, no es inyectiva. Como podremos ver, esto, otra forma de leer esto, ¿qué significa? Si nosotros aquí tenemos imágenes iguales, ¿no? Imágenes iguales, es F1 igual a F2, ¿no? Para que sea inyectiva, los X1 y X2 deben ser iguales, pero en este caso son diferentes, por lo tanto no es inyectiva, ¿no? Esta gráfica, lo que está de azul, que es la función, ¿no? Entonces, a ver, veamos. A ver, por ejemplo, ¿no? Nos dan esta función x al cuadrado menos 1, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos dan esta función. Entonces, para probar si es inyectiva, ¿qué debemos tomar? Entonces, primero lo que debemos hacer es ver el dominio. ¿Ya? El dominio de esta función es todos los reales, ¿no? Significa que cuando yo tomo x1, x2, debo tomar en los reales, porque debemos tomar dos puntos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Partir de imágenes iguales, ¿no? F de x1, f de x2. Entonces, acá quedaría, ¿no? Reemplazamos x1 al cuadrado menos 1 igual a x2 al cuadrado menos 1. Cancelamos aquí los menos 1. Me va a quedar x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Si nosotros sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Entonces, o podríamos hacer lo siguiente, que x1, el otro lo paso a restar, ¿no? Y acá aplicamos diferencia de cuadrados, perdón, aquí x1, primero con menos x2 por x1 más x2 igual a 0, ¿no? Por propiedad de números reales implica que para que el producto me dé 0 significa que el primero es 0 o, perdón, acá es 0 o que el segundo es 0, ¿no? Entonces tenemos que del primero acá es x1 es igual a x2 o que x1 es igual a menos x2, ¿no? Entonces, en este caso estamos llegando a dos conclusiones, que x1 podría ser igual a x2 o podría ser que x1 sea igual a menos x2, ¿no?
Para que sea inyectiva deberíamos haber llegado tan solo a una, ¿no? Tan solo a una. Estamos llegando. Por lo tanto, esta función no es inyectiva, ¿no? Y podríamos comprobar geométricamente, ¿no? Acá geométricamente, la gráfica de esto, por aquí, a ver, aquí tenemos y igual a x al cuadrado, menos 1. Este pasamos a sumar, igual a x cuadrado. Completamente es una parábola, ¿no? ¿Con vértice dónde? Acá igualamos 0, acá igualamos a 0, me salía menos 1. Entonces el vértice está en 0, menos 1 por aquí. Entonces es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Pasa por el menos 1 y 1, aproximadamente, ¿no? Como dominios todos los reales, entonces este se va hasta el infinito, este también, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es el detalle? Como podemos ver, si yo trazo una línea horizontal, va a cortar, va a cortar en dos puntos. Por lo tanto, esto de aquí con el dominio, todos los reales, no es inyectivo, ¿no? De aquí podemos poner una observación. ¿Cuál observación? Para que sea inyectiva, es muy importante el dominio. Por ejemplo, si esta función lo restringimos para x menores o iguales a 0, ¿no? Si a partir de aquí nada más, va a ser, es inyectiva, ¿no? Es inyectiva. ¿Cómo concluyo esto? Porque estamos viendo que aquí va a cortar en un solo, aquí, ¿no? Si esa función es menor, va a ser esta parte nada más de la parábola. Si yo línea horizontal, pongan un línea horizontal, va a cortar en un solo punto. Por lo tanto, esto va a ser inyectivo. Por eso es muy importante el dominio de definición. Entonces acá tenemos un ejemplo más, ¿no? Acá tenemos una función, ¿no? Su regla correspondiente tenemos aquí. Y, y esto va desde todos los reales, excepto el 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar aquí x1, x2, perteneciente a los reales, excepto el punto 1, ¿no es cierto? ¿No? Entonces debemos demostrar esto de acá, como habíamos dicho, ¿no? Debemos demostrar eso. Es decir, calculamos las imágenes acá, aquí, ¿no? 1 sobre x1 menos 1. Para x2 sería 1 sobre x2 menos 1. Partimos de imágenes iguales, ahí está, ¿no? Multiplicamos en aspa, simplificamos menos 1 y en este caso estamos llegando tan solo x2 es igual a x1. Como aquí estamos llegando aquí, por lo tanto esta función es inyectiva. Otro ejemplo tenemos aquí, ¿no? Otro ejemplo, nuestra regla de correspondencia y aquí el dominio de todos los reales, ¿no? Todos los reales. Nos pregunta si será inyectiva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que demostrar esto de aquí. Entonces, partimos de imágenes iguales, que acá está, para x1, igual a para x2, entonces lo reemplazamos acá, ¿no? Multiplicamos en aspa, aquí, como 3 diferente de 0, ¿no? Hacemos operación 3, simplificamos, quedaría que menos 1 simplificamos, 2 también simplificamos, quedaría aquí, ¿no? Pero aquí nuevamente podríamos utilizar igual diferencia de cuadrados para un poco más explicación, ¿no? x1 menos x2 por x1 más x2 igual a 0, aplicando diferencias cuadrados. Eso implica que x1 va a ser igual a x2 o que x1 de aquí va a ser igual a menos x2. Igual que en el anterior, ¿no? Estamos llegando a dos conclusiones. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Ya? No es inyectiva. Veamos otra vez. Tenemos otra función, su dominio todos los reales, ¿no? Igual tenemos su regla de correspondencia. Tomamos dos puntos en el dominio que sean reales, ¿no? Partimos de imágenes iguales, aquí. Multiplicamos en aspa, hacemos las operaciones, aquí hacemos la factorización. Nuevamente estamos llegando a dos conclusiones, ¿no? X1 puede ser X2 o X1 puede ser 1 sobre X2. Por lo tanto, este de acá tampoco no es inyectiva.
Otra característica de que debe cumplir es que sea sobreyectiva, ¿ya? Primera que sea inyectiva, el otro es que sea sobreyectiva. ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Para una función que va de A en B, para que sea sobreyectiva o suryectiva, es que el rango sea igual a B, ¿ya? Es decir, para esta función que sea sobreyectiva es que el rango sea igual a B, ¿ya? Entonces, eso es. Por ejemplo, acá tenemos la recta f de x igual a 6x menos 2, ¿no? A ver, vamos a ver si es sobreyectivo. Entonces, hallamos el rango. ¿Rango cuál es? Como el dominio de todos reales, rango también es todos los reales, ¿no? Acá el rango de este es todos los reales. Porque no hay ninguna restricción, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el conjunto llegada es R, ¿no? Conjunto llegada es R, por lo tanto coincide con los reales, ¿no? Por lo tanto coincide con los reales, por lo tanto este de acá es sobreyectivo, ¿ya? Es sobreyectivo o suryectivo. Entonces, ahora sí, con esas dos condiciones, sí, ahora sí vamos a definir lo que es una función inversa, ¿no? Recuerden, una función inversa les refiere, vamos a tener primero la función f con su dominio f y su rango aquí, ¿no? La inversa se refiere a hacerla al revés, ¿no? Que su dominio va a estar aquí y su rango va a estar aquí, ¿no? Y se denota como f a la menos 1 o f asterisco, ¿no? Entonces, eso van a representar la inversa. Entonces, una propiedad, ¿no? Si tenemos una función, obviamente como par ordenado, es x f de x, tal que x pertenece al dominio de f, ¿no? Obviamente con su dominio y su rango, ¿no? Diremos que la función inversa existe inversa si solo si es inyectiva, ¿no? Y se denota con estas dos condiciones y el conjunto inversa es como si intercambiáramos, ¿no? F de x, x. Para x pertenece al dominio de f, ¿no? Y la característica es que el dominio de la inversa es igual a rango de f y el rango de la inversa es igual al dominio de f. ¿Y cuáles son los procedimientos para calcular? Entonces, por ejemplo, a ver. Entonces, por ejemplo, a ver, ejemplo, tenemos el x menos 1, ¿ya? Entonces, solución, extraes inversa de esta función. Entonces, primero verificamos si es inyectiva. Entonces, x a la menos 1 es una recta. Por ejemplo, acá, cuando x es 0, y es menos 1. Cuando y es 0, x1. Entonces, esta es una recta, ¿no? Podemos verificar por cualquier parte si va a cortar en un solo punto, por lo tanto este es inyectiva. Entonces, ya este es inyectiva, por lo tanto existe inversa, ¿no? Ahora el segundo paso va a ser despejar. Entonces partimos de aquí, ahí está, ¿no? Entonces despejamos x, va a quedar y más 1. Y al final lo que vamos a hacer es, donde aparezca x, reemplazamos y donde aparece y, reemplazamos x. Y esa es exactamente la función inversa. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. A ver, aquí. Pongamos, tenemos, a ver, este de acá, x al cuadrado menos 4 para x, ¿no? Para x menores iguales a menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es graficar para comprobar si existe inversa, es decir, si es inyectiva. Entonces, esta es una parábola con verdes eh, en 0, menos 4. Entonces, una parábola se abre hacia arriba. ¿Está? Estos puntos son menos 2 y 2, ¿no? Pero este de acá dice es válido tan solo para x menores o iguales a 2. Eso implica
esta parábola es tan solo esta parte nada más, ¿no? Incluye el menos 2, esta parte nada más. Por lo tanto, si nosotros trazamos una línea horizontal, va a cortar en un solo punto. Por lo tanto, esto de acá tiene inversa. Entonces, la parte B, lo que hay que hacer es despejar nada más, hallar su inversa en otras palabras. Partimos de acá, despejamos X. Entonces acá, a ver, X al cuadrado va a ser igual, este pasa a sumar, Y más 4, ¿no? Y esto de acá puedo pasar como más menos raíz cuadrada de Y más 4, ¿no? Y más 4. Pero ¿qué es lo que pasa acá? En este caso, X, ¿qué pasa? Los X son negativos. Los X menores a menos 2 son negativos. Por lo tanto, esta expresión es positiva. Entonces, para que este me salga negativa, tiene que ser aquí la parte negativa nada más. Es decir, acá menos esta parte. Nada más. El más no puede ser, ¿no? Entonces, luego, ¿qué hacíamos? Intercambiamos. Donde aparece X ponemos Y donde aparece Y ponemos X. Ahí está. Y esa es exactamente la función inversa. La función inversa de F en este caso, ¿no? Obviamente, si queremos hallar acá, ¿cuál es el dominio? Acá de la función F, su dominio acá es de menos infinito a menos 2. Y el rango ya podemos verlo, visualizarlo, de aquí es de 0 a más infinito. ¿Por qué son los valores que toma Y? Pues desde 0, ¿no? Desde 0. En otras palabras, aquí ahora el dominio de la función inversa, en ese es el rango de la función, es decir, de 0 a más infinito. Y el rango de la función inversa es igual al dominio, es decir, de menos 2, perdón, de menos infinito hasta menos 2.